está grabando la clase. Ahora sí se está grabando. Bueno, gracias por el aviso. Debería ser automático esto porque así lo había puesto, pero bueno. Eh, entonces, decía, está cuidadosamente reglada en la ley de sociedades la sociedad anónima, ¿sí? Y digamos, comienza por lo que es la caracterización, que la ley señala que el capital se representa en acciones, ¿sí? Y los socios limitan su responsabilidad a la integración de las acciones suscriptas, ¿no? Es algo bastante parecido, si se quiere, a lo que decía la conceptualización de la ley de sociedades respecto de las cuotas. Estas acciones son títulos negociables, ¿sí? Ya tenemos la representación de la acción en un cartoncito, en un papel, ¿eh? Que el accionista tiene derecho a obtener. Hoy pocas sociedades representan sus acciones, digamos, en el material físico, en un título. La mayoría de ellas tienen lo que se llaman acciones virtuales, lo van a ver en la clase que viene. No se llaman virtuales, se llaman acciones escriturales, ¿eh? Que en realidad el socio lo que tiene es un comprobante de la cantidad de acciones que tiene. Las acciones son un asiento en libros, digamos, son un título que no existe, sí como título, ¿sí? Y bueno, los socios limitan su responsabilidad a la cantidad de acciones suscritas, a la integración de esas acciones. Teníamos previsto en la ley de sociedades, el legislador había previsto la SRL para los pequeños y medianos emprendimientos como una sociedad más personalista, aunque con responsabilidad limitada, ¿no? Para los pequeños y medianos emprendimientos, y las sociedades anónimas para los las grandes empresas, las grandes sociedades, los grandes negocios, ¿sí? Tan es así que en las SRL no pueden cotizar cuotas en bolsa. Las únicas sociedades que pueden cotizar sus títulos en la bolsa de comercio son las sociedades anónimas, ¿sí? Las acciones de sociedades anónimas. Y sus órganos también están muy diferenciados y están muy reglados en la ley de sociedades, según vamos a ir viendo de a poco. Bueno, eso como primer punto. Como segundo punto, vamos a hablar de la Constitución, ¿sí? La Constitución Nacional no, la Constitución de la Sociedad Anónima. Y ya es la primera sociedad que tiene que constituirse sí o sí por un instrumento público especial, que es la escritura pública. ¿No? Ustedes saben que instrumentos públicos hay muchos. Uno de esos instrumentos públicos es la escritura pública, que es obligatorio para las sociedades anónimas. Es decir, el estatuto tiene que estar inserto en una escritura pública. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando queremos constituir una sociedad anónima es ir al escribano, ¿sí? Va a ser el escribano quien nos va a redactar el estatuto en la escritura pública. Bueno, hay dos formas de constitución que están previstas en la ley de sociedades de la sociedad anónima. Una de ellas no la vamos a ver para beneplácito de todos ustedes, porque en la práctica no existe. Es un procedimiento bastante engorroso y que tiene muchas normas en la ley de sociedades, pero no hay una sola sociedad desde que se instauró la ley de sociedades que haya sido inscrita de esta manera. Es lo que se llama la inscripción la constitución por suscripción pública. La constitución por suscripción pública tiene la particularidad de que existen unos socios que se llaman promotores, unas personas, ni siquiera son socios que se llaman promotores, que lo que quieren es llamar al público, hacer un llamado al público en general para que hagan un aporte y constituyan una sociedad. Entonces, ellos redactan lo que serían las bases fundacionales del estatuto, contratan un banco para que aquellos eventuales futuros socios realicen el aporte, hacen una publicación llamando a los interesados a que realicen el aporte en ese banco,
fijan una fecha en donde se va a llevar a cabo, luego de que se cierre la fecha de aportes, en donde se va a llevar a cabo lo que se llama la asamblea fundacional. En esa asamblea, este, en esa asamblea es que se decide si se va a llevar adelante la sociedad o no se va a llevar adelante, y cómo va a ser y cuál va a ser el estatuto, quiénes van a ser los administradores y demás cláusulas que han sido propuestas por estos socios promotores, por estas personas promotoras, que probablemente vayan a ser socios o probablemente no necesariamente van a ser socios. Lo van a decidir ahí en ese momento. Si se decide llevar adelante la sociedad, entonces el acta de esa asamblea fundacional se inscribe, ¿sí? Hace las veces de estatuto, y fíjense ustedes que en ese caso particular no estaríamos inscribiendo un instrumento público, sino un instrumento privado. No hay antecedentes de que se haya llevado adelante un sistema de este tipo, porque es un sistema que es un poco costoso, hay que contratar una especie de fideicomiso con un banco, el banco representa a todos los beneficiarios que serían los socios, ¿no es cierto? Entonces ya se encarece bastante el procedimiento y no es usual simplemente porque no es costumbre. Y ustedes saben que no es costumbre, no se lleva a cabo. La otra forma de... Ustedes fíjense la ley, léanla un poquito, yo esto no se los voy a tomar tampoco, porque ya les digo, es una cuestión... a mí me interesan las cuestiones prácticas y esto no es algo que nunca se ha hecho, ni creo que se vaya a utilizar nunca. La otra forma de constitución es la forma que se utiliza en general todas las sociedades, ¿sí? La constitución por acto único, que se llama. Esa es la que debe hacerse por instrumento, por escritura pública. Eh, eh, Fíjense que tiene la particularidad de que la reforma del estatuto configura una de las excepciones a la necesidad de hacerla por escritura pública. ¿A qué me refiero? Cuando vos tenés un acto que se lleva a cabo por escritura pública, si querés hacer una modificación de ese acto, tenés que recurrir a otra escritura pública. Bueno, en este acto, la reforma del estatuto, el estatuto se hace por escritura pública, se hace mediante un instrumento privado, que es el acta de esa asamblea que vamos a ver que se llama extraordinaria, que decidió modificar el estatuto. Entonces fíjense que las reformas posteriores al estatuto se hacen por un instrumento privado. Las reformas de ese acto de escritura pública se hacen mediante un instrumento privado que es el acta de esa asamblea que decidió modificar el estatuto. En esa escritura, en ese acto único, hay que insertar todos los requisitos del artículo 11 que hemos visto en su oportunidad y algunos otros requisitos más relativos a la integración del capital. En cuanto al capital, hay que especificar la naturaleza, clase y caracteres de las acciones. Vamos a ver que pueden emitirse distintas acciones, la clase del viernes. Las modalidades de la emisión de las acciones, ¿no es cierto? La cantidad de acciones existentes que conforman el capital. También hay que disponerse en el estatuto como otro requisito cómo va a ser la suscripción del capital, el monto y la forma de integración del capital y el plazo para pagar el saldo en algo muy similar o casi igual a lo que hemos visto en las SRL. Es igual, ¿se acuerdan ustedes? Ahora vamos a ver cuando hablemos de la integración del capital y entonces refrescamos un poco los conceptos de SRL que también sirven para los de las sociedades anónimas. Y además el artículo 11 debe prever la elección de los integrantes de los órganos de administración y fiscalización si es que la sociedad debe tener o decide tener un órgano de fiscalización. ¿Por qué decimos esto? Porque
en las sociedades de personas, ¿se acuerdan? Había una norma que decía, bueno, cuando el estatuto nada dice, cualquiera de los socios administra y representa a la sociedad mostrando el estatuto. En la SRL no pasaba lo mismo, había que prever el funcionamiento de ese órgano llamado gerencia, y en la sociedad anónima hay que prever el funcionamiento de ese órgano de administración y representación que se llama directorio. ¿Y quiénes van a ser los primeros directores? Bueno, esa escritura pública, con todos estos requisitos, es la que vamos a inscribir en el registro público de comercio. Además, es necesario que se lleve la constancia de que se ha efectuado el aporte. Y eso va a depender muchísimo del tipo de aporte que se haga. Si se trata de bienes en especie, debe llevarse la constancia de que el bien sea inscrito provisionalmente a nombre de la sociedad. ¿A qué me estoy refiriendo? Si yo voy a aportar un inmueble, que es un bien registrable, como sabemos desde casi el principio del curso, el bien tiene que estar inscrito a nombre de la sociedad para que los terceros eventualmente puedan ejecutarlo. Aunque el aporte sigue siendo del socio, hasta el final de la vida de la sociedad, debe estar inscrito a nombre de la sociedad para que el tercero pueda ejecutarlo. Entonces se hace lo que se llama una inscripción preventiva a las resultas de la inscripción definitiva de la sociedad. Si se trata de un bien mueble que no es registrable, no hay que hacer ninguna inscripción, simplemente el estatuto dice que el socio lo ha aportado, porque no sé si ustedes vieron de hechos reales o no, pero van a ver que algo que dicen todos los profesores de derechos reales, que la posesión vale título. Yo, como soy poseedor de esta regla, ¿no es cierto? Como principio, esta regla es mía. Entonces, si yo digo haberla aportado a la sociedad, con eso es suficiente como para tener por probado que se ha efectuado el aporte. Y si es dinero lo que se aporta, que es lo más común, debe realizarse ese aporte en dinero en la cantidad, perdón, en la cantidad que el socio se haya comprometido, gracias, debe, ¿cómo se llama? Debe eh, aportarse en una cuenta especial del Banco Nación, que se llama cuenta sociedades. El Banco Nación te da una boleta donde está ese dinero que permanece indisponible, no puede ser tocado por nadie, y entonces vos llevas la boleta conjuntamente con el estatuto a la Inspección General de Justicia para inscribirlo. Además, como la CCRL también, tiene que hacerse una publicación extractada del estatuto, reducida del estatuto, porque son publicaciones caras, ¿sí? Sale una publicación en el boletín oficial y en un diario de circulación. En la parte de legales, ustedes pueden ver las publicaciones relativas a sociedades anónimas. Y con todo eso, con todo ese bagaje de papeles, más un dictamen de precalificación que se llama, efectuado por un abogado, ¿sí? Que es como una especie de declaración de que el estatuto cumple con los requisitos formales, nos apersonamos en la Inspección General de Justicia para solicitar la inscripción de nuestra sociedad anónima. La Inspección General de Justicia, como nosotros sabemos, va a hacer una verificación, ¿sí? Va a hacer una verificación formal y de fondo, que se encuentren los requisitos que prevé el artículo 11 en su totalidad, y que además no existan casos de, por ejemplo, homonimia, objeto prohibido o situaciones así. Y entonces nos puede ordenar la inscripción en el libro de sociedades anónimas del Registro Público de Comercio, o puede efectuar alguna observación para que subsanemos, si es que nos avenimos a subsanar o digamos, a admitir lo que la IGJ nos está observando, o también podemos apelar, si es que no estamos de acuerdo con lo que se nos exige, ante la Cámara Comercial. ¿Sí? Bien. Entonces ahí tenemos lo que sería la inscripción de nuestra sociedad anónima. Hay una situación particular que está prevista en la ley de sociedades, que es lo que ocurre sobre todo con la responsabilidad de los socios cuando cuando ha sido solicitada la inscripción de la sociedad y
digamos, se demora esa inscripción, ¿qué es lo que pasa cuando la sociedad está en formación en ese momento? Lo encontramos en los artículos 183 y 184, que es la situación de la sociedad que se constituye por acto único mientras dura su trámite de inscripción. Un trámite de inscripción, ahora esto no tiene mucha aplicación porque el trámite de inscripción suele ser bastante rápido, pero en unas épocas, hace unos cuantos años, la inscripción de una sociedad anónima podía llevar meses. Entonces imagínense ustedes que nosotros teníamos todo ese capital parado, esperando que nos saliera la inscripción, y entonces la ley de sociedades preveía la situación, en cierta manera, eh, para aquella sociedad que había comenzado su trámite de inscripción, que había cumplido con todos los requisitos legales. Y lo que dice más o menos así la ley de sociedades es que si la sociedad comenzó su trámite de inscripción y finalmente concluye su trámite de inscripción, ¿no es cierto?, regularmente, por más que la Inspección General de Justicia se haya demorado, y comienza a funcionar durante el trámite de la inscripción, bueno, una vez que la sociedad se inscribe, el tipo social elegido es como retroactivo al momento del inicio de las operaciones, ¿sí? Mientras tanto, los socios van a responder en forma ilimitada, y como si fuera una sociedad irregular, digamos. Pero si la sociedad llega con regularidad, ¿no?, a la inscripción final, entonces sus efectos se retrotraen, los efectos del tipo elegido, al momento de inicio de inscripción de la sociedad. Bien, una vez que hablamos de la constitución de la sociedad y de lo que ocurre con la sociedad en Una formación, pregunta, sí. perdón, JJ, ¿tienen que responder limitada y solidariamente o o deben responder como las de la sección cuarta? Me quedo con... No, todas las situaciones de irregularidad siempre se trasladan a la sección cuarta. A partir del año 2015 es simplemente mancomunada, y limitada simplemente mancomunada. Antes era solidaria, ahora no. Se la trata como si fuera una sociedad irregular durante ese tiempo, durante el trámite de inscripción. Sí. Bueno, vamos a hablar un poco gracias de nada, del capital social. El capital social, bueno, sabemos nosotros que es un requisito esencial del contrato, ¿sí? Debe mencionarse cuál es el capital social en todo tipo de sociedad. Tiene tres funciones básicas en todas las sociedades. En la primera es aquella que señala a capital social como con un contenido económico, es el fondo patrimonial necesario para la obtención de beneficio de la empresa, ¿no? Para la gestión, el fondo común con el que vamos a hacer funcionar la sociedad. Segundo, define la posición del socio dentro de la sociedad, porque mide matemáticamente su participación en la sociedad, de acuerdo a la cantidad de acciones que tengo, y hasta dónde va mi responsabilidad en la sociedad, ¿sí?, de acuerdo a la cantidad de acciones que suscribí. Bien. Y además es una garantía frente a los terceros, frente a los acreedores sociales, ¿sí? Que permite conocer los bienes con los que cuenta la sociedad para responder. Habíamos dicho también que ese capital social es una cifra y no es una suma de dinero que tenga que estar en la sociedad permanentemente guardada, digamos así, sino que se transforma en una cifra. Ese capital social se utiliza para comprar bienes, ¿no? Esos bienes se van a evaluar y la evaluación de los bienes de la sociedad siempre tiene que estar por arriba, o igual o por arriba de esa cifra del capital social, porque es la garantía que se da a entender a los terceros que existe dentro de la sociedad. Cuando el pasivo crece por sobre el activo, entonces esa cifra que existe en el estatuto es engañosa, porque no existe dentro de la sociedad, no existen balances. Es una cifra negativa, porque el pasivo ha superado al activo. La sociedad ha caído en lo que se llama
infracapitalización. Y entonces existen ciertos mecanismos, lamentablemente no muy eficaces, para hacer que la sociedad vuelva a recomponer esa situación, dando a entender verdaderamente a los terceros cuál es su garantía, cuál es su capital social. Por este motivo es que cuando vos vas a pedir un préstamo o vas a hacer un negocio grande, no te van a pedir solamente el estatuto, que te muestra esa cifra que no sabes si es verdadera o no, sino que además te van a pedir balances y muy probablemente, dependiendo del tipo de sociedad, garantías adicionales, ¿sí? Bueno, esas tres funciones que tiene entonces el capital social. Y además por eso la ley de sociedades tiene diversas normas para mantener teóricamente la intangibilidad de ese capital social, como decíamos recién. Porque la cifra capital no se modifica automáticamente, está estable el estatuto. Entonces hay que hacer determinados procedimientos para adecuarlas a la realidad, según la marcha, digamos, del negocio, ¿sí? Bien. A ver, ¿qué más podemos decir? Bueno, el capital social, todo aumento o reducción del capital social tiene que ser decidido por una asamblea. Vamos a ver las distintas clases de asamblea, cuando es un aumento muy fuerte, además del quíntuplo, tiene que ser decidido en una asamblea especial, que se llama asamblea extraordinaria, que tiene mayores requisitos de quórum, ¿sí?, para reunirse. Y además es la primera sociedad que vemos que tiene un capital social obligatorio, capital social mínimo obligatorio. Creo que se los comenté el otro día, no me acuerdo muy bien, pero todas las sociedades tienen que tener un capital adecuado al objeto que tienen. Y creo también que les comenté un fallo muy antiguo de lo que se llamaba el juzgado de registro, que era un juzgado comercial, que luego se transformó en la IGJ, que pasó del Poder Judicial al Poder Ejecutivo. Ese fallo, un fallo se llamaba beca constructora, dispuso que por más que vos fueras una SRL en donde no hay requisitos positivos de capital mínimo, tu capital tiene que estar adecuado al objeto social. Entonces, fíjense, eso era una constructora donde los socios habían hecho un aporte mínimo que no alcanzaba, digamos, para comprar ni siquiera ladrillos, por decir de alguna manera, ¿sí? Pero positivamente, previsto en la ley de sociedades, la sociedad anónima es la única que dentro de la ley de sociedades en donde se exige un capital social mínimo y nadie me pregunta de cuánto es. Yo creo que es de 3 millones y algo, pero no estoy absolutamente seguro. Si agarras la ley actualizada de Infolec, te pone una marquita, porque cada tanto se va actualizando el Poder Ejecutivo y la va actualizando. Pero fíjense que al inicio de la ley de sociedades, el capital social mínimo eran 12.000 pesos, y eso rigió durante muchos años, rugen los leones, rigió durante muchos años, hasta no hace mucho tiempo, imagínense, hace 10 años o un poco más, el capital social mínimo eran 12.000 pesos, de modo que como hay que poner el 25%, si es dinero, vos con 3.000 pesos hacías una sociedad anónima, ¿entendés? En un capital que no, la sociedad nacía infracapitalizada, porque por muy chico que fuera el negocio que vos fueras a poner, ¿sí?, la sociedad ya nacía con deuda, por lo menos hacia los socios. Entonces esa cifra, ¿sí?, no representaba realmente garantía frente a terceros. Poner que querés poner un kiosco, entonces podés aportar el 25%, si todos ponen dinero, todos aportan el 25%. Y si vos vas a, aunque sea, digo un kiosco por decir un negocio mínimo, alquilar un local, pagar las habilitaciones, pagar por lo menos a un empleado, toda la materia prima, las heladeras, los impuestos y qué sé yo, ese 25% que vos tenés al inicio ya fue consumido por todos estos bienes y los socios tienen que aportar más dinero que aparecen como préstamos a la sociedad.
Entonces la sociedad ya tiene capital social negativo, infracapitalizado. No es una verdadera garantía frente a terceros, ¿sí? Este es uno de los problemas que tenemos, y la infracapitalización hace que una parte muy importante de las quiebras que tenemos, pero muy importante, más del 50%, en épocas que han llegado hasta el 75-80%, terminen por lo que se llama clausura por falta de activo, capaz que lo estudiaron en quiebra y si no lo van a estudiar, que es cuando no se consigue ni un solo bien, ¿sí?, para liquidar y pagar a los acreedores. ¿Sí? La sociedad no tiene bienes. Bueno, bien, el capital mínimo está en el artículo 186, búsquenlo después. Que yo no estoy seguro, creo que eran 3 millones y pico. Bueno, ¿cómo se integra el capital social? Bueno, la ley dice que al igual que en las SRL, tienen que ser bienes susceptibles de ejecución forzada, porque recordemos que la responsabilidad de los socios por las obligaciones sociales se limitan al capital suscripto, ¿sí? Es decir, el acreedor, el tercero, siempre que no haya habido supuestos de ilicitud, ¿eh? Solo pueden eh, ejecutar su deuda de los bienes de la sociedad y no pueden seguir contra el patrimonio de los socios. Por eso es que los bienes que aporten los socios tienen que ser bienes que llamamos susceptibles de ejecución forzada, es decir, que podamos aprehender y rematar, ¿sí?, en beneficio de los terceros acreedores. Estos bienes pueden ser obligaciones de dar, ¿no? Obligaciones de dar, bienes susceptibles de ejecución forzada, y pueden ser bienes en especie o pueden ser dinero. ¿Mm? Al igual que pasaba con las SRL, cuando se trata de dinero, la integración puede hacerse en cuotas, en distintas partes, en distintos periodos, ¿sí? Pero hay un mínimo de un 25%. ¿Mm? Recordemos que el capital, mejor dicho, que el socio suscribe el contrato. Suscribe significa promete cuánto va a aportar y en qué plazos, ¿sí? La integración es la efectivización de eso que él prometió. Entonces el socio suscribe el 100% del capital, pero integra el 25% como mínimo cuando es dinero. Cuando se trata de bienes en especie, tiene que integrar el 100% de ese bien en especie a que se comprometió. Cuando es dinero, entonces puede integrar un 25% al momento de suscripción como mínimo, que es obligatorio, y el resto en plazos que no pueden superar los 2 años. ¿Sí? Eh, eh, sí, la evaluación de los bienes en especie la realizan los socios y tiene que ser aprobada por la Inspección General de Justicia al momento en que se va a inscribir el contrato. Cuando se dispone un aumento de capital, este mínimo del 25% no rige, porque cuando se vota favorablemente el aumento de capital es porque la sociedad tiene alguna necesidad y entonces se delega en el directorio la posibilidad de disponer en qué momentos le va a exigir a los socios la integración de ese aumento de capital de acuerdo a las necesidades de la sociedad. Al igual que en las restantes sociedades, la mora en la integración del capital es de pleno derecho, sin interpelación alguna, y la mora suspende automáticamente los derechos de esas acciones que están en mora, ¿sí? Es decir, el socio tiene que integrar, eh, eh, a ver, hasta que las acciones no están totalmente integradas, el socio no percibe las acciones. Entonces, si el socio cae en mora, se suspenden sus derechos, los derechos que tenía en base a esas acciones, y la sociedad puede rematar los derechos sobre esas acciones a terceros. Esto, fíjense que viene a ser
como una especie de exclusión del socio, sin ninguna otra causal que no sea la de falta de cumplimiento del aporte, pero de una forma en la cual no debe declararse por la sociedad que el socio ha incumplido, que el socio ha generado, ha ocasionado un grave incumplimiento de sus obligaciones y que por eso se lo excluye. Fíjense que es distinta la situación. ¿Se acuerdan? En la SRL, en las otras sociedades, había un grave incumplimiento de las obligaciones, la sociedad tenía que decidir la exclusión del socio y después ir a ver al juez, según el caso. En este caso, cuando la exclusión del socio no está permitida para las sociedades anónimas, salvo que haya una cláusula en el estatuto. Ahora, uno dice, bueno, pero si cae mora en el aporte, ¿no lo podemos excluir también? Se lo puede excluir, pero de esta manera especial, rematándole los derechos que él tenía sobre esas acciones, y el que los compra es el nuevo socio, y él queda fuera de la sociedad. ¿Sí? Digamos así. También lo que se puede hacer es, la podía rechazar in limine, o sea, es judicial. No entiendo, digamos, la venta a terceros, si la puede realizar la sociedad, no es judicial, no. La puede disponer de la sociedad de pleno derecho, en un remate privado. No tienen por qué recurrir al juez a que ejecute las acciones. También pueden exigirle el cumplimiento del contrato que firmó él, ¿no? Al que se comprometió, ejecutarle como en las restantes sociedades, con más intereses y los daños y perjuicios, ¿sí? O una tercera opción es darle una oportunidad, una intimación por un plazo de 30 días a que cumpla, bajo procedimiento, de declarar caducos esos derechos y rematarlos también. Bueno, hablamos del aumento del capital. El aumento del capital implica reforma del estatuto, salvo en las sociedades de bolsa que tienen un régimen especial, en particular, que nosotros no lo vamos a ver. Importa entonces reforma del estatuto. La reforma, el aumento del capital hasta el quíntuplo, como habías dicho, debe hacerse por asamblea ordinaria, por sobre arriba del quíntuplo en una asamblea especial que se llama asamblea extraordinaria, que la vamos a ver más adelante. Pero ¿cómo es el procedimiento de aumento de capital? En primer lugar, el directorio, o sea, no puede ser un aumento de capital arbitrario, ¿sí? Cuando se va a aumentar el capital, por lo común, esto implica advertirle a los socios que si este aumento de capital es votado favorablemente, probablemente ellos tengan que poner más dinero en la sociedad. ¿Sí? Bien. Entonces, cuando se propone un aumento de capital, es el directorio el que tiene que concurrir a la asamblea donde se va a votar este aumento de capital, se llama una asamblea para votar el aumento de capital, y tiene que justificar, ¿no?, las razones del aumento, los motivos del aumento. Tiene que existir unas razones formales. El directorio convoca a la asamblea para que se trate. Decir cuáles son los motivos por los cuales entienden que debe aumentarse el capital social. Uno de los motivos fue el que vimos recién, que la sociedad haya caído en infracapitalización. Otro motivo puede ser para ampliar el negocio que estamos haciendo, por motivos que fueran. Qué sé yo, tenemos necesidad de abrir una sucursal, abrir otro negocio, porque creemos que en determinada zona donde se haga va a ser muy beneficioso para la sociedad, que vamos a conseguir mucha rentabilidad, ¿no es cierto?, mucha ganancia, pero para eso es necesario que pongamos dinero. ¿Sí? Entonces el directorio tiene que justificarlo, no puede hacerse así sin ningún motivo, sin ninguna justificación, y esto es precisamente para evitar maniobras de licuación
de capital social, de licuación de las acciones. ¿Por qué? Porque si se decide un aumento de capital importante, puede hacer que alguno de los socios no pueda soportar ese aumento, no pueda poner dinero y vote en contra. No obstante ello, la mayoría decida efectivamente aumentar el capital. Entonces, si ese socio que votó en contra pero perdió no puede afrontar ese aumento de capital, finalmente va a disminuir su participación en la sociedad. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos de esto cuando hablamos de aumento de capital? Si una sociedad anónima tiene un capital social de 1000 acciones eh, y tiene 3 socios y cada uno de los